El presidente Donald Trump abandonó el multilateralismo y se enroscó en su teoría de que América debe ser grande otra vez, de que los intereses estadounidenses deben estar por encima de cualquier cosa y que Estados Unidos toma sus propias decisiones. Bajo ese predicamento se debilitó la alianza con la Unión Europea y otras alianzas que Estados Unidos venía tejiendo con mucho esfuerzo, con un gran sacrificio. Y entonces el presidente Biden y su partido demócrata entienden que ese no es el camino correcto, que Estados Unidos debe seguir insistiendo en las alianzas con la Unión Europea, con los países que participan de la organización del Tratado del Atlántico Norte, y con ese espíritu él se apresta a participar en la reunión del G20, en la reunión de la Alianza Atlántica. Tiene previsto reunirse también con la Comisión Europea, tiene previsto reuniones con el alto mando de la OTAN y también una bilateral con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien se ha dicho que Estados Unidos está interesado en tener relaciones predecibles, unas relaciones más o menos estables. Y me parece a mí que eso pues es una manera de tratar de mantener a Rusia un poco lejos de los chinos. Una estrategia que a mí me parece, si es eso lo que, ya lo vamos a ver, tendremos tiempo, si es eso lo que realmente se propone Estados Unidos, que me parece a mí que es lo que se anda buscando. Pero ya tendremos tiempo de juzgar sobre eso y de cuánto se pudiera avanzar en ese sentido y sobre cuáles bases. Ahora se ha producido un fenómeno, yo siempre he dicho que el multilateralismo tiene que basarse en algo que muchas veces no gusta a Estados Unidos, en compartir poder en las instancias de toma de decisión. Si usted quiere multilateralismo, si usted quiere actuación conjunta, las decisiones tienen que tomarse de forma también conjunta y usted tiene que sacrificar capacidad para decidir o compartir el proceso de toma de decisiones, sobre todo con aquellos que son sus aliados más importantes. Me estoy refiriendo a los países de la Unión Europea. Eso es realmente la mayor implicación que tiene el multilateralismo, que no es una cuestión tan fácil como algunos se pudieran imaginar, porque resulta que al tiempo que son aliados también son países que tienen sus intereses, que son países que compiten entre sí, pero que también tienen sus relaciones con la competencia y que son importantes. Ahí es una de las complejidades de todo este proceso, radica precisamente en eso, que no se trata de un competidor que está aislado, sino con un competidor que participa de la economía global, que está insertado en la economía global y que tiene relaciones que la inmensa mayoría de los países ponderan, importantizan, como es el caso, por ejemplo, de Alemania. El principal país destino de las exportaciones alemanas es China. Y entonces esas son cosas que pesan. Rusia ahora mismo es un buen proveedor de recursos energéticos y eso va en aumento con los proyectos que ahora mismo se están desarrollando, y esas son cosas que hay que sopesar. Los aliados compiten entre sí también y al mismo tiempo participan de intercambios con los competidores.
Y la lucha tiene que llevarse haciendo compatible todo eso. Y no es muy fácil. Ahora mismo se está produciendo un fenómeno con la Unión Europea. La Unión Europea acusa un gran desgaste. Yo digo que lamentablemente, porque ese esquema de integración siempre se consideró un ejemplo a seguir. Hasta con una moneda común, con libre circulación de personas, no solo de mercancías y de capitales, y con instancias para la toma de decisiones. Sin embargo, las instituciones europeas cada vez se han ido haciendo más y más lentas, acusan muchas deficiencias. Y eso se puso de manifiesto primero con la crisis de los refugiados, que ahí, ustedes recordarán, hubo muchísimas dificultades para ponerse de acuerdo y adoptar una política común frente a un problema que agarró de sorpresa a los europeos. Y ese fue uno de los factores que determinó la salida de Gran Bretaña del bloque europeo. Luego nosotros vimos la crisis 2008, cómo la Unión Europea se alemanizó y cómo en el marco de esa crisis los alemanes pasaron prácticamente a narigonear toda la Unión Europea por encima de sus instituciones y a imponer su línea. Y en algunos casos no hubo forma de que de una forma colectiva se arribaran a acuerdos para hacer un poco más flexibles las políticas europeas frente a la crisis, que adoptó la línea de la austeridad para garantizar el pago a los bancos. Y ahí entonces estaba el gran interés de Alemania. A diferencia de lo que ocurrió con Estados Unidos, que fue un poco más flexible en el manejo de este asunto y adoptó políticas anticíclicas que dieron mejores resultados. Ahora, con la crisis del coronavirus, también hemos visto las dificultades para, primero, darle una respuesta. Desde que comenzó la pandemia, todo el mundo aló para su lado. Y ahí entonces vino el forcejeo por quién consigue mascarilla, quién consigue todos los insumos médicos, los respiradores y esas cosas. Toda esa locura que nosotros vimos. Y cuando aparecen las vacunas, también muchas dificultades para adoptar una política común con respecto a esto y dar una respuesta en sentido general común, rápida, eficiente, eficaz con respecto a la pandemia. Eso ha dejado mucho que desear. Ahora se acaba de publicar un estudio que pone de manifiesto que la mayoría, más del 50% de los europeos entienden que la Unión Europea, según el término que se utiliza, está rota. Y que como bloque realmente acusa muchas deficiencias, que tiene muchas dificultades y la gente no tiene mayores esperanzas sobre el futuro del bloque europeo. Y eso es realmente sumamente grave. Eso es sumamente grave. En el contexto actual de lucha por la supremacía, de lucha por el predominio en los mercados, esto es para los europeos una mala noticia. Esa es la verdad. Ahora Estados Unidos, yo reitero, está obligado a hacer un esfuerzo por recomponer el bloque occidental, que no se puede recomponer sobre la base de lo que se hizo en la lucha contra la Unión Soviética, porque no se trata ya de una cuestión ideológica, no se trata de una lucha de dos sistemas, sino de dos grandes potencias que se
disputan la hegemonía. Y ahora este viaje de Biden a Europa tiene como propósito hacer una formal invitación a cerrar filas alrededor de Estados Unidos en ese proceso. Y naturalmente ahí hay muchas cosas que discutir, porque independientemente de los puntos de coincidencia, de la visión común sobre muchísimas cosas, pero hay situaciones en las que no es tan fácil ponerse de acuerdo. Estados Unidos tiene que modificar también, y ese es otro gran reto, la base de sus relaciones con otros países, no solo con esos aliados fundamentales. Coja, por ejemplo, América Latina. Miren, ahora mismo se celebraron unas elecciones en Perú. ¿Y quién ganó las elecciones? Un señor llamado Pedro Castillo, que tiene un discurso que lo ubica a él como un elemento de la izquierda más o menos radical. Aunque yo tengo la esperanza de que con el paso del tiempo él muchas cosas las reconsidere y que se haga asesorar bien. Lo positivo que tiene eso es que hay un rechazo a políticas que ya han fracasado y un rechazo a una opción, a una alternativa que representaba una señora que demostró que además del comportamiento que ha observado cuando ha tenido influencia, la hacen a ella una persona, la han revelado como una persona con muy poca vocación democrática. Y lo bueno de todo esto es que eso no pasó. Ahora uno quisiera saber que esta opción que representa Pedro Castillo es una opción para avanzar. Con respecto a eso hay muchas dudas, aunque yo digo que hay que darle una oportunidad. Primero hay que respetar la decisión del pueblo peruano, porque es la decisión soberana de un pueblo, y eso usted no lo puede asumir como cualquier cosa, porque si no, entonces sencillamente las elecciones no tendrían sentido. Eso fue lo que decidió el pueblo peruano. Entonces, yo creo que ahí hay muchas conclusiones. Eso es un proceso que permite sacar muchas conclusiones. Pero bueno, decía que ponía esto como un ejemplo, porque lo que ha ocurrido en Perú, miren cómo está ahora mismo. Yo en el programa de ayer hablaba sobre lo de Colombia y una inconformidad que se ha expresado de una forma clara y un rechazo a lo que ha predominado en los últimos tiempos en Colombia. Ahí también hay un quiebre. En Chile, fíjense lo que acaba de ocurrir. Fíjense lo que acaba de ocurrir, a lo que también me referí en el programa de ayer. No hablemos de lo que está planteado en países como Brasil, lo que ha ocurrido en Argentina, el caso de Bolivia, el mismo caso de Ecuador, en donde en donde el partido opositor mayoritario es una organización de izquierda que tiene mayoría en el Congreso. Es más, coja el propio caso de El Salvador, con el actual presidente, que desalojó del poder a una organización de izquierda. Sin embargo, Bukele es una especie de tercera vía. Bukele es una especie de tercera vía que desbancó a los dos partidos que en las últimas décadas en ese país se han repartido el poder. Los desbancó a los dos juntos. ¿Y de qué habla eso? Y una inconformidad realmente con la incapacidad de los partidos de darle respuesta a las necesidades de la gente.
Y esa es una especie de tercera vía, un quiebre del sistema de partidos políticos, que es algo que está caminando. Hay algo de eso también en Chile, como decía. Entonces hay que ver qué es lo que está ocurriendo en América Latina con estos procesos en marcha. Y son asuntos que en medio de esta batalla por el predominio mundial, una potencia como Estados Unidos no puede perder de vista. Indiscutiblemente que no lo puede perder de vista. Entonces, hay que plantearse necesariamente, al menos eso es lo que dice la lógica política, plantearse qué cosa es, qué es lo que está ocurriendo en América Latina y cómo las relaciones con nuestra región pudieran cambiar para beneficio de, si yo fuera estratega estadounidense, me estuviera planteando esa interrogante. Porque indiscutiblemente que, aunque no se deciden las cosas del mundo en la región latinoamericana, pero para Estados Unidos yo he mantenido la tesis de que esta es su gran retaguardia. Vamos a hacer otra pausa, volvemos en un momentito.